Leemos el libro de Juan. El capítulo vamos a leerlo entero hasta ponernos hasta el versículo 13. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero qué loco, ¿no? Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y todos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloriosa palabra del Señor. Vamos a tratar de meditar. El hermano Jorge, cuando hizo su exposición, él nos habló del rechazo universal. Y por eso yo le decía que me hacía recordar a Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Pero en el versículo 12 y versículo 13 vamos a ver este grupo que sí le recibió. Este grupo de judíos que sí le recibió. Este grupo de gentiles que sí le recibió. Este grupo que hasta el día de hoy le sigue recibiendo, mientras hay un mundo generalizado que lo rechaza abiertamente. Entonces vamos a tratar de comprender estos dos versículos y vamos a tratar de darle el énfasis, la importancia de cada palabra. Ya que son dos versículos, tenemos tiempo para meditar. Y vamos a arrancar, sin tanto dada vuelta, vamos a ir de lleno, que tenemos un manjar en medio de nosotros. La primera palabra que quiero que entendamos es la palabra más. Más. Este más es un cambio dramático de lo que viene relatando Juan, porque Juan viene diciendo que todos los suyos no le recibieron. Está hablando de un rechazo general. Pero, dice Juan, más. Y este más es realmente un cambio totalmente dramático. El odio a Dios y el rechazo a Jesucristo, Juan nos está diciendo que no invalidan ni frustran el plan que Dios tiene. Y a los que Él quería salvar, estos abrazarían por fe a Jesucristo. Esto es lo que está diciendo Juan con esta palabra más. Esto es realmente un cambio totalmente dramático a la situación que viene. En una oscuridad total hay un grupo que sí va a reaccionar, que sí va a responder. Y esto va a disparar su mente a Santiago, esto va a disparar su mente a Romanos, y usted va a ver con mucha claridad que el principio teológico es clarito en toda la línea bíblica. Entonces, la palabra más es muy importante. Miren lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él.
Él nos escogió. Por eso pertenecemos a un grupo que reacciona totalmente opuesto a la media general, o mejor dicho, a lo general. Segunda de Timoteo 1:9 dice Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mira, hermanos, si ya hemos tenido una teología bíblica, o sea, si ya hemos tenido una lectura de la Biblia normal, sin un estudio profundo, solamente de haberla leído, podemos ver que hay un grupo muy grande, mayoritario, que se pierde, y hay un grupo, un remanente pequeño que se salva. El trabajo nuestro como creyentes es ver qué fue lo que motivó que un grupo pequeño se salvara. ¿Dónde radica? ¿Dónde descansa? ¿Cuál es el soporte? ¿Cuál es la base en la cual una persona se salva? Y usted en esto va a ver un montón de pensamientos, pero hay un pensamiento generalizado, es donde Dios hace el 90% de la salvación y el hombre debe colaborar con un 10%, algunos dicen 99% de Dios y 1% del hombre. No importa el porcentaje, pero es como que se necesitan mutuamente para que esto se genere. Nosotros necesitamos ver si la Biblia esto enseña así o no. Y hoy Juan nos va a dar la claridad de parte de Dios. Como bien lo declaró el mismo Señor Jesucristo en Juan 6:37, Él dijo de esta manera, que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, dice Jesús, yo no lo echo afuera. Dice Cristo, todo lo que el Padre me da, está hablando de la salvación, y está hablando de las personas que van a ser salvas. Está diciendo, todo lo que el Padre me da, a mí viene. Por eso podemos ver que en un rechazo generalizado, cuando los suyos, los judíos, lo rechazaron, y los suyos, el mundo completo, también lo rechazó. A ver, si los judíos lo rechazaron, recién hablábamos con Esteban, ¿qué podemos esperar del pueblo pagano? El rechazo fue generalizado. El tema es que hay un grupo que sí lo recibe y necesitamos ver por qué lo recibieron, qué vieron diferente, qué hicieron de diferente, que es tan dramático el cambio en ellos. ¿Cómo es que pueden ver a Dios? ¿Cómo que pueden entender? ¿Cómo que pueden comprender? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo lograron ellos recibir algo que la gran mayoría, porque es un principio teológico, rechaza? Y acá usted puede caer en la soberbia de creer que usted es un iluminado porque usted pensaba en Él. Yo siempre pensé en Dios, yo siempre creí, era muy temeroso. Bueno, eso es lo que usted cree. La Biblia no enseña eso. Y acá estamos ante dos pasajes que va a ser muy claro que no es eso lo que enseña las Escrituras. No se enoje conmigo. Yo soy un simple voz que clama. Nada más. Pero necesitamos ver por qué hemos respondido positivamente al testimonio que Jesucristo ha dado en su palabra. ¿Dónde radicó? La segunda palabra que necesitamos ver, que dice, más a todos los que le recibieron. Necesitamos ver la palabra recibieron. A todos los que lo aceptaron, a todos los que lo reconocieron y le dieron la bienvenida a esta luz que venía al mundo. Mientras esta luz a otros escandaliza a tal punto que la quieren apagar, resistir
y tirarla por un despeñadero o matarla o lo que fuere. Este grupo la recibe. La recibe y le da la bienvenida. Y esto usted lo va a ver en el versículo 5, si lo leemos. La luz en las tinieblas resplandece. Lo vemos también en versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. Estuvo bien patente. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La palabra griega que se utiliza es lambano, que significa recibieron. Y podía traducirse los que lo agarraron, lo que lo obtuvieron, lo que lo asieron. Recibir a Cristo es mucho más que el mero reconocimiento intelectual de lo que Él dijo. Y la cláusula está en el mismo versículo 12, que dice, ¿quiénes son estos los que recibieron? ¿Quiénes son todos estos que le recibieron? Son los que creen en su nombre. Yo sé que a todos nos encanta San Juan 3:16, pero San Juan 3:16 tiene una cláusula terrible en sí misma. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, ¿para quién? Para todo aquel que cree. No, pareciera, ¿no? Cuando empieza, no, es para todo, pero no puedo ignorar cómo eso se reduce a un grupo que debe creer. Que debe creer. Entonces, la cláusula que está en este mismo versículo es igual a los que creen en su nombre. ¿Quiénes le recibieron? Los que creen en su nombre. Y los que lo recibieron son solo los que creen en su nombre. El tema que tenemos que definir, ¿qué es creer en su nombre? Entonces necesitamos ver, y este es el tema de Juan. ¿Se acuerda cuál era el propósito de la carta? Que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces este es el tema central de Juan. Podríamos decir que de la introducción de este capítulo 1, este es el corazón que late en el libro. Este es el corazón. Es uno de los grandes temas de Juan en todo el Evangelio. Mire, Juan va a tratar este tema en Juan 6:29, en Juan 8:30, en Juan 9:35 al 36, va a tratarlo en Juan 12:36 y versículo 44, lo va a tratar en Juan 14:1, lo va a tratar en Juan 16:9, lo va a tratar en la oración sacerdotal Juan 17:20 y lo va a tratar en primera de Juan 3:23 y 5:13. Como queda grabado, usted va a poder después buscarlos a todos, pero vamos a ver algunos de todos los que dije. Veamos Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra, Señor Jesús? ¿Cuál es la obra? Que creáis en el que Él ha enviado. Debemos creer lo que dijo Jesucristo. Jesucristo no es cualquier ser humano. Jesucristo es digno de confianza. Jesucristo dijo que era algo y lo probó. Cristo lo que dijo ser, lo mostró que es. Veamos lo que dice Juan 9:35 al 36. Oyó Jesús que le habían expulsado al ciego de nacimiento, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mire qué pregunta. Cristo le dice al ciego de nacimiento, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Mire la pregunta de Cristo, ¿crees en el Hijo de Dios? No tomemos a la ligera las definiciones que nuestro Salvador ha hablado.
Si él hace esa pregunta a un ciego de nacimiento, es porque es vital. ¿Crees en Jesucristo? Pero creer en Jesucristo, como mi hermano Esteban, el hermano pastor y Jorge siempre nos han enseñado, no es levantar la mano, hacer una oración de 5 minutos y ya está. No. Puede ser el comienzo, pero no puede ser el todo. Mire lo que dice Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, dice Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Hermanos míos, nadie nos ha revelado la verdad como Jesucristo. A tal punto que el autor de Hebreos nos enseña que Dios nos ha hablado de muchas maneras, pero en este último tiempo nos ha hablado a través del Hijo. Hemos hablado del Logos, hemos hablado de la palabra que se humanó. Siempre la palabra verdad que parece no tener rostro, yo en Cristo a la palabra verdad le encuentro rostro. Hermanos, y necesitamos entender qué es creer en su nombre. ¿Qué significa creer en su nombre? Y él lo reclamó. Le dijo el ciego, ¿crees que soy el Hijo de Dios? Dijo que si creíamos en Dios debíamos creer en Él de la misma manera que creíamos en Dios. Ahora, ¿qué es creer en su nombre? Y esto se está refiriendo a la totalidad de Cristo como ser. Todo lo que es y hace, yo debo creerlo. Pero creerlo no es decir mentalmente creo, es actuar en consecuencia de lo que creo. Nadie puede hablar y decir, yo soy un marinero y me visto como marinero y camino como marinero, pero jamás subo un barco y mucho menos estoy en un mar. No se puede. No puede quedar en palabras. Esa fe se tiene que ver, tiene que andar. Es lo que dice Santiago cuando confronta a los que hablan pero no se les ve su nombre. De esta manera no es posible separar que estamos enfrente de Dios hombre y de Dios mismo. Yo tengo que entender que estoy mirando a Jesucristo y estoy viendo su deidad, que es Dios, pero también estoy viendo su humanidad en Él. Estoy viendo que Él es un Salvador, pero también es el Señor. Yo sé que hay una línea de pensamiento que separan. No, lo que pasa es que lo recibió como Salvador, le falta recibirlo como Señor. Una herejía. Una verdadera herejía, como si Cristo se pudiera dividir. Cristo es el Salvador y es el Señor. Cristo es el pan y es el agua. Cristo es todo. Y no se puede separar. Su persona de su obra redentora. Yo no puedo separar a Cristo de una manera y la redención por otra. No, en realidad era un fantasma. No, en realidad no era hombre. En realidad en la cruz fue solamente hombre, no era Dios, sino Dios. No, yo tengo que creer lo que las Escrituras nos enseñan. Cristo es Dios y Cristo es hombre. Lo tengo que creer. Y usted me dice, ¿de qué me sirve? Bueno, cuando profundicemos, Juan, vamos a ver la importancia de que sea Dios y que sea hombre. Porque solo Dios puede salvarnos de la condición en que estamos. Pero no puede salvarnos de balde. No puede. Entonces se humanó. Dice Filipenses, se bajó a la condición de hombre y aún más abajo, siendo Dios.
Si no entendemos sus naturalezas, nunca vamos a entender cómo nos salvó. Y vamos a tener que decir, bueno, no comprendo, no entiendo muy bien, lo hizo. Hermanos, Dios quiere que entendamos cómo Él nos salvó. Si no, no nos hubiera dejado el Evangelio, no nos hubiera dejado nada y bueno, crean que lo salvé y listo. Pero mire qué poderoso es para el Hijo comprender lo que nuestro Dios ha hecho. Hermano, la fe salvadora acepta a Cristo en todo lo que las Escrituras revelan de Él. Aunque las personas no se pueden salvar hasta que reciban y crean en Cristo, las Escrituras enseñan que la salvación es obra soberana de Dios sobre el pecador que está ciego y muerto en delitos y pecados. Yo sé que necesito creer para ser salvo, pero también sé que es una obra que yo no puedo hacer. Entonces, ¿cómo armonizo estas cosas? Bueno, leyendo las Escrituras con mucho temor, con mucha reverencia, y que Dios diga qué es lo que sucedió. Y no que lo diga mi experiencia, no lo que diga lo que yo creo, lo que yo siento, lo que otros dicen. Que hable Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dejemos que hable Dios, dejemos que hable Jesucristo. Que Él nos aclare cómo fuimos salvos, por qué lo hemos recibido, por qué estamos de este lado de los que creen, por qué le amamos. Dejemos que Él nos diga por qué. Amén. La otra parte que necesitamos ver dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan declara simplemente que nadie puede llegar a ser hijo de Dios a menos que Cristo les dé potestad de serlo. Nadie puede ser hijo de Dios por su propia capacidad o voluntad. Cristo es quien da esta potestad. Veamos algunos pasajes muy conocidos, como Efesios 2, 8 y 9. Me olvidé de decirle, estoy leyendo todos los textos en la Nueva Versión Internacional. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Veamos qué dice segunda de Tesalonicenses 2:13. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Hermanos, los textos son muy claros. La salvación es de nuestro Dios. Solo el pensamiento caído o la falta de crecimiento espiritual nos puede hacer creer que hay algo de valor en nosotros que podamos ofrecerle a este Dios santo. Dice la palabra de Dios que Dios nos dio autoridad para ser hechos hijos de Dios. Ser hechos. Esto me hace acordar a Romanos 12, la metamorfosis, la transformación, el cambio. Ser hechos. Nuevamente, como en Romanos 12, sucede la metamorfosis, que lo graficamos. ¿Se acuerda cuando mostramos la oruga? Estábamos en las tinieblas. La pregunta es, ¿qué hacemos acá en la luz? ¿Cómo sucedió ese traspaso? Cristo nos dio el derecho de ser hijos de Dios.
Y para entender esto de ser hechos, veamos primera de Juan 3, 2 y 3. Dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios y sabemos que no está terminada la obra, pero sí sabemos que los que fueron transformados, los que fueron hechos, a los que le fue dada potestad de ser hijo de Dios, se limpian de todo peso y de pecado que los asedia y corren una carrera totalmente diferente a este mundo, ¿o no? Si esto no te sucede, posiblemente no eres hecho hijo de Dios. No te fue dada la potestad, el derecho de ser hecho un hijo de Dios. Segunda de Corintios 3:18, para seguir aclarando este punto de ser hechos. Dice así, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Me gusta esta versión. Me gusta esta definición clara. Hermanos, somos transformados a su semejanza y esta acción es del Señor. Gálatas 4:19. Queridos hijos, dice Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hermanos, fuimos y le hemos recibido y hemos creído en su nombre y nos fue dado. Fíjese en los términos. Hemos recibido, no era nuestro, lo recibimos. Nos dio potestad y fuimos hechos. En ningún lado dice que el hombre participó. Miren, hermano, no hay que ser muy científico. Cuando yo nací, papá y mamá no me preguntaron si quería nacer, si quería venir a esta vida. Vine. Fue voluntad de ellos. Tampoco hice ningún esfuerzo por nacer. Pero no, nosotros creemos que sí, que nosotros, el segundo nacimiento espiritual, podemos colaborar. No, hermano, no colaboramos. Es Dios. Lo dicen las Escrituras. Segunda de Pedro, 1:4, dice así. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Siempre me hago esta pregunta. Si estaba tan cómodo en mi oscuridad, ¿qué hago en la luz? Y esto es lo que me dedico todos los días de mi vida, a estudiar qué hago en la luz. ¿Cómo fue que esto sucedió? Y encuentro gozo sobre gozo, gracia sobre gracia. Y veo un Dios totalmente amoroso. Y veo un Dios que no me debe nada y me ha dado tanto. Y me dedico todos los días a investigar qué hago en la luz. ¿Cómo puede ser que este Cristo maravilloso haya venido a vivir a mi vida? Hemos visto, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si a usted le queda dudas que lo que dije es bíblico, vamos al versículo 13. Juan tiene particularidad de Juan. Juan ama la verdad.
Y como Juan ama la verdad, no anda con mucha vuelta. Entonces lo va a decir clarito. Dice, los cuales no son engendrados. ¿Quiénes son esos cuales? Son todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, a los que le fue dada potestad de ser hecho hijo de Dios. Esos son los cuales. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. 3 negativas. Está diciendo por esto no, por esto no, por esto no. Y va a terminar diciendo por esto sí, sino de Dios. Mira, hermano, esto es muy claro. Me gusta la definición de mi hermano Esteban. Cuando no sé algo puede ser que sea ignorancia, pero cuando lo sé y sigo siendo testarudo, ya es obstinación. Y ya no sé, hermano. Ya no sé. La obstinación es pecado. Es como un pecado de adivinación, dice las Escrituras, si no me equivoco en la definición. Estos, los cuales no son engendrados. La palabra engendrado, me encanta, es nacer de nuevo. Los que nacen de nuevo. Y esta charla Juan la va a dar en el capítulo 3. Va a explicar cómo es que los que son engendrados no son de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que es de Dios. Nada más que acá dice Dios y después en Juan va a hablar del Espíritu, que es Dios. Nuestro Dios trino, nuestro precioso Dios trino. Entonces yo tengo que ver que en Juan 3:3 dice, de veras, te aseguro. Recuerden que siempre estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Juan 3:7. No te sorprendas que te haya dicho tienes que nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo. Primera de Pedro 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesús, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Primera de Pedro 1:23. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y que permanece. Hermanos, el nuevo nacimiento, Juan va a dedicarle un gran tiempo en todo el Evangelio porque quiere explicarlo de dónde viene. No es por rituales. Y vamos, para entender este texto necesitamos entender la palabra carne, la palabra sangre primero, la palabra carne y la palabra varón. Dice que estos que son nacidos de nuevo no tienen nada que ver con la sangre, no tienen nada que ver con la carne y no tienen nada que ver con la voluntad de un varón. Entonces, como hijos amados, tenemos que ver qué nos dice el Señor con esto. Cuando habla de la sangre, está hablando que no somos salvos por una herencia racial o étnica, como en el caso de los judíos. A lo suyo vino. Pero los suyos, ninguno le recibió. Y la salvación no es por ser de un grupo o ser de una nación. No tiene nada que ver. Juan es muy claro. Y es un judío, Juan. Mateo 8:11 dice, les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. No es por pertenecer a ninguna familia, ni por ser hijo de pastores, ni por ir a una iglesia. No tiene nada que ver. La salvación, este versículo dice que viene ¿de quién? De Dios. Es de Dios. Me hace acordar a Romanos cuando dice, bueno, lo vamos a ver después. Me estaba adelantando. La carne. ¿A qué se refiere la carne?
deseos personales de mi papá. Yo sé que algunos padres tienen hijos y quieren que sean abogados y hacen obra y arte para que el hijo se haga abogado. Y inflan el pecho en mérito del padre. Bueno, ni se le ocurra querer hacer eso con Dios. No hay manera. No hay manera que papá y mamá se esfuercen para que yo sea un hijo de Dios. No hay manera. Es una obra de Dios. No estoy diciendo que no debemos instruir al niño en su camino, no estoy diciendo que debemos ser ejemplos, no estoy diciendo nada de eso, estoy diciendo que no podemos hacer nada para que alguien pueda nacer de nuevo, aunque sean nuestros hijos. Es Dios, es de Dios. Debo entenderlo. Lucas 3:8 dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Mi papá es pastor, mi papá predica, mi mamá hace esto. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y vos cómo andás? ¿Y vos sos hijo? No te hace hijo ser hijo de. Cada cual debe recibir el testimonio de Jesucristo. Cada uno debe creer y recibir todo el ser y persona de nuestro Señor Jesucristo. El que no ame a Jesucristo, dice Pablo, sea maldito. 1 Corintios 16. Veamos qué quiere decirnos con la palabra varón. Varón sería, dijimos que no es por herencia, dijimos que no es porque nuestros padres hagan un esfuerzo para que nosotros seamos salvos, y tampoco es que haya un sistema. Yo sé que las iglesias a veces creen que porque arman un sistema la gente puede ir derechito a la salvación. No hay manera, hermano. Entendamos lo que el Señor nos enseña. Un sistema construido por hombres en este mundo, muchos creen que aplicando marketing, enseñándose algunas cosas, 3 puntos cómo mejorar el matrimonio, 4 puntos para tener una excelente familia, y muchos creemos que con algunos rituales o algunos programas de varones inteligentes, capaces, esto se puede lograr, pero no. Mire lo que dice Gálatas 3, 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Me hace acordar a Romanos 4, que habla de Abraham profundamente. Hermanos míos, no hay ningún sistema que podamos crear por inteligencia humana que conduzca a la gente a la salvación. Es el único ser que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, es Jesucristo, y es por ese camino que debemos caminar, si no nadie va a llegar a conocer a Dios. Esto lo enseña el santo, el perfecto, el impecable, y yo lo debo creer, porque si no voy a querer hacer como el peregrino de Bunyan. Mientras otros obedecen a Cristo, hay otros que están saltando el muro, incorporándose saltando el muro, cuando Cristo fue clarito. Los que entran por la puerta, que es Él la puerta, son los hijos del reino, más los que entran por las ventanas o saltan, ese es el diablo, esos son hijos del diablo. Hermanos, ya hemos definido la sangre, la carne, por voluntad de varón. Ahora veamos por qué realmente salimos de las tinieblas y estamos en la luz. La gran verdad, y acá vamos a ver, aquellos que ya, pido disculpas a los que no han participado en nuestras reuniones de los sábados que hemos hecho hace un tiempo atrás, viendo las doctrinas de la gracia. Pero este texto engloba la gran verdad de la elección incondicional. Es Dios que les da potestad de ser hecho hijo de Dios
a todos los que le recibieron y creen en su nombre. Y según Efesios, la fe vino por regalo de Él. También vemos la gracia soberana, la gracia irresistible. Y también estamos viendo en versículo 12 la expiación limitada. Solamente esta salvación es para los que lo reciben y para los que creen. No es para todos. Porque si fuera para todos, ninguno tiene que ir al infierno. Si Dios hubiera querido salvar a todos, los hubiera salvado a todos. Pero no es lo que enseña la Biblia. No es lo que enseña la Biblia, hermanos. Y no caiga en el pecado de querer usted darle a Dios un instrumento más refinado, más sano, un pensamiento más inteligente. Yo hubiera salvado a todos. Bueno, no caiga en el pecado de creer que usted puede enseñarle a Dios un mejor camino. No caiga en eso. Por favor. Es duro entender esto. Pero la Biblia es clara, solo los que creen, los que reciben, los que honran su nombre. Se presenta aquí apropiadamente con el fundamento juanino de la salvación, que el Señor Jesucristo va a hablar en los capítulos 6, 15 y 17. Y me gusta la expresión final que dice, sino de Dios. Como todos cargan con el pecado de la incredulidad, como todos cargamos con el pecado de la incredulidad y el rechazo, vemos en Juan, vemos en Romanos 3:23, vemos en la frase sino de Dios, que significa que la salvación, esto es recibir y creer en el Señor Jesucristo, es imposible para todo pecador. Dios de manera sobrenatural puede otorgar el poder y con este la vida y la luz divina al pecador que está muerto y en tinieblas. Hermanos, Santiago, busque este texto. Vamos a buscarlo porque quiero que lo leamos en la versión Valera. Santiago 1:18. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Quién nos hizo nacer? No dice eso el texto. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Vamos a Efesios. Efesios 2:4. Efesios 2:4. O si quiere, tomemos carrera, arranquemos del 1. Para que vengamos con envión y sea bien impactante el versículo 4. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos que están en el mundo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos que estábamos condenados a la ira de Dios, lo mismo que los demás. Me encanta. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y parece que el apóstol no se puede aguantar. Por gracia sois salvos. ¿Y quiere un poco más? Vamos a Romanos. Y con esto estoy terminando. Vamos a Romanos 5:6. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hermanos,
La obra de salvación de estos que recibieron es de Dios. El texto de Juan es muy claro. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan nos está enseñando el principio teológico que está en toda la Biblia, que la salvación, dijo Jonás, dentro de la panza del pez. Jonás 2:9. La salvación es de Jehová. Hermano, esto es lo que necesitamos entender. ¿Y por qué es importante? Porque si usted cree que colabora, usted es un soberbio. Y no va a entender nunca. No va a poder ser agradecido en su totalidad. Y si usted colaboró para ser salvo, usted también puede colaborar para perderse. Es tan importante que comprendamos que la salvación es de nuestro Dios. No hicimos nada para entrar, no podemos hacer nada para salir. Y nos va a dar una seguridad tan hermosa, una alegría, y vamos a dedicarnos a santificarnos con la ayuda de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque dijo Romano que es imposible que nos separemos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, espero que esta palabra te haya bendecido. Pero esto es la introducción de Juan. Juan va a explicar quiénes son estos iluminados que le recibieron. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo hicieron? Y cuando veamos los relatos, vas a ver un paralítico tirado en el camino de 38 años. Si no fuera que Cristo se le cruza en el camino, muere tirado en ese camino. Vamos a ver un ciego de nacimiento, que si no fuera que Cristo se le presentó, muere ciego. Y estamos hablando de cosas físicas, pero todos nosotros sabemos que lo espiritual, que lo primero es lo material, pero lo espiritual es lo que permanece para siempre. Amén.